Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Tome su Biblia, si es tan amable, y vayamos juntos al 7º capítulo de Primera de Corintios. He tenido mucha reacción al mensaje del domingo por la mañana pasado. Algo de esta reacción es buena y algo es extraña y diferente, y ha sido algo interesante. Esta no es una sección fácil, y si usted estuvo aquí por primera vez el domingo pasado, usted va a tener una perspectiva más bien desequilibrada. He tenido varias discusiones con mi propia esposa, quien se está preguntando acerca de mi perspectiva del matrimonio, y mi hermana, quien me hizo pasar por un tiempo terrible por esto. Pero usted tiene que darse cuenta de que lo que estoy tratando de hacer es explicarle lo que 1 Corintios 7 está diciendo. Esto no es toda la enseñanza en la Biblia del matrimonio. Este es un factor que equilibra, y hemos estado explicando la semana pasada y hoy razones para permanecer soltero. De alguna manera ha confundido a algunas personas, entonces espero que en esta mañana usted entienda que no estoy promoviendo la soltería para todo mundo. No estamos diciendo que el matrimonio está mal y que no debe prestarle atención a su matrimonio. Algunas esposas me dijeron: hombre, me da gusto que mi marido no estuvo aquí la semana pasada. Arruinaría nuestra vida. Usted sabe, pero espero que eso no sea verdad. Creo que están bromeando un poco en ese punto. Pero lo que estamos tratando de mostrarle es lo que Pablo está diciendo aquí en términos de razones para permanecer soltero. Ahora, permítame ver si puedo regresar y veamos juntos esto conforme continuamos en nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 7. La relación que Dios ha diseñado para la mayoría de la gente es el matrimonio. No hay duda al respecto. La relación que Dios ha diseñado para la mayoría de la gente es el matrimonio. Y el matrimonio es bueno. El matrimonio es algo bueno. En 1 Corintios 7:2, aquí dice: cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Esto es aceptable, este es el estándar de Dios. En Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. Y procede a decir que Dios lo ve con favor. El matrimonio es algo bueno. En Jeremías 29:6, hay un mandato enviado a ir y tomar esposas y tener hijos y decirle a sus hijos que tomen esposas y tengan más hijos. Dios ha establecido como el estándar de vida para la mayoría de las relaciones que la gente se case. En 1 Timoteo 4, él inclusive dice que herejes vendrán en los postreros días que niegan al Señor y prohibirán el matrimonio. Pero eso es considerado una herejía. El matrimonio es aceptable para Dios. Hebreos 13:4, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces Dios ve con mucho favor el matrimonio. Pero para toda persona el matrimonio no es lo normal. Dios ha dado a algunas personas el don especial de ser soltero. No necesitan casarse para cumplir la voluntad de Dios. De hecho, al cumplir la voluntad de Dios hasta el máximo nivel, están mejor si se quedan solteros. Y la razón por la que creo que esto es un estudio tan importante es porque la iglesia tiende a categorizar a la gente soltera como anormal, y no es así. Porque Dios ha diseñado que así sea para algunos. Versículo 7 de este capítulo: quisiera que todos los hombres fueran como yo. Él dice: me gustaría que todo el mundo fuera soltero, pero todo el mundo tiene su propio don. Uno de esta manera, esto es, siendo soltero como yo, y otros de otra manera, esto es como el matrimonio. Algunos están dotados para el matrimonio y algunos están dotados para la soltería. La soltería es un don especial de Dios. La gente soltera no necesita ser vista como si fueran diferentes, extraños, anormales, insatisfechos, descalificados para ciertos servicios en absoluto. De hecho, ¿sabe una cosa? La gente soltera realmente no está soltera porque tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Son diseñados de manera única por Dios para operar dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en 1 Corintios 7, Pablo está tratando con asuntos en Corinto con respecto a ser casados o ser solteros. La gente judía en Corinto estaban diciendo: tienes que casarte. Algunos de los filósofos griegos están diciendo: puedes estar más entregado a Dios, puedes ser más espiritual al ser soltero. Pablo dice: ni siquiera es un problema, eso ni siquiera importa. Versículo 20, él dice que todo el mundo se quede como fue cuando fue llamado. Versículo 24, que todo el mundo en el estado en el que fue llamado permanezca con Dios. Versículo 27, si estás ligado a esposa, no busques soltarte. Si estás suelto de una esposa, no busques una esposa. En otras palabras, quédate casado, quédate soltero. Cualquiera de los dos está bien. No tienen relación a la espiritualidad. Dios le ha dado a algunos el don de la soltería, a otros Él desea que se casen. Eso es simplemente diferente, no es bueno o malo. Pero ese es el diseño de Dios. Ahora, Él de manera clara ha dicho que para algunos la soltería está bien, pero no para todo el mundo. Para algunos la soltería está bien. Él no quiere decir que el matrimonio es maravilloso, el matrimonio es todo el mundo debería casarse, porque eso sería ignorar el hecho de que Dios quiere que algunas personas sean solteras. Entonces, después de haber dicho que el matrimonio es maravilloso,
Cumple tu matrimonio, no tienes que dejar a tu esposa para ser un buen cristiano, no tienes que hacer eso. Después de decir todo eso, él dice, por otro lado, por el contrario, puedes ser soltero y estar totalmente satisfecho si tienes el don. Ahora, creo que Pablo sabe que la gente que es soltera y tiene el don va a estar bajo presión, porque la sociedad acepta como el estándar el matrimonio y entonces la gente soltera tiende a verse presionada para casarse. Tiende a haber ese empuje, y creo que viene comenzando de mamá y papá que quieren empujar a sus hijos a que se casen. Y después viene presión de la gente que los rodea. Todo el mundo encuentra a alguien y en cierta manera usted se queda afuera. Esta presión comienza a incrementarse. Usted llega a la iglesia y todo es familia. Y tiene todo tipo de actividades de familia y orientación a la familia. La gente soltera en cierta manera sobresale. La gente los ve como si pertenecieran a una especie de dimensión diferente y la presión continúa. Y creo que lo que Pablo está diciendo aquí es muy importante para la iglesia, para que reconozca que Dios ha dotado a gente para que sea soltera, y no es menos importante que ser casado. Es diferente, es su plan. Ahora, para alentar a la gente con el don, y esa es la premisa básica que usted tiene que mantener en mente, que la soltería es un don, y si usted no tiene el don, cásese, porque no le va a ayudar de nada a quedarse soltero y servir al Señor, si en lo único que está pensando es el matrimonio. Es mejor casarse que estarse quemando, él dice ahí en el versículo 9. Entonces es para la gente que tiene el don. Si usted tiene el don de soltería, Pablo dice, ejérzalo. Ahora, del versículo 25 al 40, él da 5 razones por las que deben ejercerlo. 5 razones para quedarse soltero si usted tiene el don. Ahora, recuerden, es solo si usted tiene el don. Yo no tengo el don y la mayoría de ustedes no tienen el don. Pero si usted tiene el don, aquí están las 5 razones para alentarlo a usted a quedarse soltero. Razón número 1, y estamos repasando las primeras 3, la presión del sistema. La presión del sistema. Y él dice ahí en el versículo 26, es bueno por la aflicción actual, es bueno ser soltero debido a la violencia actual. Había persecución que estaba a la vuelta de la esquina, Pablo podía verla, era solo cuestión de tiempo hasta que llegara ahí, y él reconoció que la gente casada iba a sufrir mucho más bajo persecución. ¿Por qué? Porque las esposas sufrirían la muerte de su marido, los maridos sufrirían la muerte de su esposa, los hijos sufrirían la muerte de sus padres. Y los lazos familiares harían que el dolor y la angustia y la ansiedad y la presión fuera aún mayor en una situación de persecución. El conflicto amargo y la alternativa terrible del deber a Dios y el afecto a la familia despedazaría a la gente. Entonces, en una sociedad difícil, en un ambiente de persecución, es mejor ser soltero, dice él, si tienes el don, porque no tienes esa presión tremenda que el mundo de la persecución te impone. Segundo punto, y cubrimos estas a detalle la última vez, únicamente les estoy recordando estos puntos, los problemas de la carne. Una segunda razón, si tiene usted el don para permanecer soltero, es los problemas de la carne. Versículo 28, a la mitad del versículo. No obstante, los tales tendrán problemas, aflicción en la carne, y quiero librarlos. La gente casada está bien, muy bien, no pecan si se casan, él dice en el 28, pero van a tener aflicción, y la palabra carne significa nuestra humanidad. Habrá problemas humanos, habrá conflicto humano. Simplemente habrán los problemas antiguos de nuestra humanidad, y el matrimonio con frecuencia normalmente intensifica la debilidad humana. Y si usted es casado, usted simplemente tiene problemas. Usted tiene que enfrentar problemas en su hogar, con su esposa, con su marido, con sus hijos, y simplemente añade una fricción a la vida. El matrimonio no es todo fricción, no todo está mal, es maravilloso y es una bendición cuando es de la manera en la que Dios lo diseñó, pero habrán ocasiones de dificultad. La tercera razón que él dice por la que hay que permanecer soltero si usted tiene el don es el mundo pasajero. Después de todo, el matrimonio es únicamente una parte de este esquema, de esta apariencia, de este mundo, y todo de cualquier manera está pasando. Él dice, permanece que los que tienen esposas vivan como si no tuvieran ninguna, los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que tienen placer en el mundo, no lo abusen, porque el esquema del mundo está en el proceso de pasar. En otras palabras, esas cosas todas son parte del mundo. Los placeres del mundo, los bienes del mundo, las emociones del mundo y las relaciones del mundo. Y si usted puede estar libre de esas cosas, entonces usted no está tan apegado. Y entramos en eso la última vez también. Poner la mira en las cosas de arriba. Si usted es soltero, simplemente piense. Usted no tiene que apegarse de manera total al mundo, estar apegado totalmente a las emociones que vienen en las relaciones cercanas, en el matrimonio, a las necesidades de comprar cosas y disfrutar de la actividad mundana. Ahora, no estoy diciendo que está mal tener placer y que está mal comprar cosas o que está mal ser emotivo o está mal estar casado. No, nada más que eso demanda cierto tipo de apego. Y es un apego a un mundo pasajero. No hay matrimonio en el cielo, eso es simplemente algo pasajero.
Y entonces él simplemente dice, si tienes el don de soltería, simplemente significa que no necesitas involucrarte en el mundo tanto como una persona casada. Y no significa involucrado de manera mala, no significa en la maldad del mundo, simplemente significa que tienes, por ejemplo, que comprar seguro de vida y gastar tu dinero en eso para que si mueres alguien va a poder cuidar de tus hijos. Tienes que ahorrar tu dinero para su educación. Tienes que tener este seguro médico o dinero apartado para todas las necesidades físicas de la familia. Tienes que comprar una casa más grande, un auto más grande, más de esto y más de aquello, porque tienes que proveer para el grupo más grande de personas que tienes a tu alrededor. Tienes que ser sensible a necesidades psicológicas, necesidades emotivas, necesidades espirituales. Hay una concentración ahí, hay un involucramiento ahí que el matrimonio demanda. Eso es lo único que está diciendo. Si tienes el don de soltería y no necesitas meterte en eso, entonces es mejor que te quedes soltero. Muy bien. Entonces, si usted tiene el don de soltería, dice él, permanece soltero debido a las presiones del mundo, los problemas de la carne y la naturaleza pasajera del mundo. Permítame darle una cuarta y vamos a comenzar con el versículo 32, en donde nos quedamos. Este cuarto punto, apoyando el permanecer soltero, es la preocupación de los casados. Si una persona se queda soltera, él no tiene que involucrarse en la preocupación de los casados. Dice usted, bueno, ¿cuál es la preocupación de los casados? ¿Con qué están preocupados? La respuesta es el uno y el otro. Observa el versículo 32. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. Ahora, lo que él quiere decir ahí es libre de ansiedad. Me gustaría que estuvieran libre de ansiedad. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar ¿a quién? A su mujer. Y está dividido. En su Biblia, al final del versículo 33, si no está ahí, escriba y está dividido. Eso está en los mejores manuscritos. Los manuscritos apropiados dicen cómo agradar a su mujer y está dividido. Ahora, ¿qué está diciéndole aquí? Bueno, él dijo, me gustaría que estuvieran libres de ansiedad. Me gustaría que en un sentido estuvieran libres de preocupaciones. Lightfoot dijo, un hombre que es un héroe en sí mismo se convierte en un cobarde cuando él piensa en su esposa viuda y sus hijos huérfanos. Hay ciertas preocupaciones que simplemente entran a su mente cuando usted está casado. Un hombre casado debe concentrarse en cosas que tienen que ver con su esposa. Un soltero, no casado, versículo 32 dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora, esto es potencial. No significa que toda persona soltera está totalmente entregada a Jesús. Es simplemente que él tiene el potencial para esa devoción total. Hay un aspecto de concentración sin distracciones que viene en la vida de una persona no casada. Él solo tiene realmente un conjunto de preocupaciones y eso es en su relación con el Señor. La persona casada tiene un conjunto dividido de preocupaciones, el Señor y su familia. No es que son malas, ambas son buenas, ambas son maravillosas, ambas son diseñadas por Dios, pero son dos cosas. Existe la incapacidad para estar concentrado de manera singular en el matrimonio. Un hombre casado es una persona dividida. Pienso en Lucas 14, versículo 20, en donde Jesús estaba llamando a la gente a que lo siguiera. Y él le dice a un hombre, ven y sígueme. Y el hombre dijo, me he casado con una esposa, y por lo tanto no puedo venir. Me pregunto cuántas veces eso ha sucedido alrededor del mundo en la historia de la iglesia, que han habido ministerios y oportunidades abiertas, pero alguien casado con una esposa no pudo ir. Dice usted, bueno, ¿estuvo mal para ellos casarse? No, no estuvo mal, pero quizás hubiera sido mejor si tenían el don de la soltería, haberse quedado solteros y entonces no habrían tenido ese problema. Le voy a dar una nota a pie de página que es interesante. Este es el único don espiritual que conozco en las Escrituras que usted tiene la opción de usar. ¿No es eso interesante? Es el único en donde hay una opción, en donde él dice, si quieren casarse, está bien, versículo 28, no han pecado. Pero ciertamente les sugiero que si tienen el don de soltería, lo usen. Dios nunca hace de un matrimonio un pecado. Recibí una carta de alguien la semana pasada que dijo que su pecado estaba en el matrimonio. No existe algo tal como pecar al casarse. Esto es, no es un pecado casarse a menos de que usted se casara con un incrédulo. Pero en el matrimonio eso es algo bueno. No pecan. Es el único don espiritual que yo conozco que usted tiene una opción de usarlo. Y estoy seguro de que hay algunas personas que podrían haberlo usado si realmente fueran sensibles al Señor, quedándose solteros si realmente hubieran sido útiles, pero como Lucas 14:20 se casaron con una esposa. No está mal, es simplemente que Dios pudo haberlos usado de una manera diferente. Él los va a usar a través de su matrimonio, quizás de la misma manera, pero esa opción está ahí. Muy bien, si usted no está casado, potencialmente existe la posibilidad de preocuparse por las cosas que le pertenecen al Señor, como agradarle, simplemente esa devoción totalmente singular, pero versículo 33, si usted está casado, usted se preocupa por las cosas que son del mundo, ¿cómo puede agradar a su esposa? Y está dividido. Ahora, esto es precisamente verdad de la mujer, versículo 34. La primera parte puede ser eliminada. Hay asimismo diferencia entre
la casada, esa parte está afuera y está dividida, debe estar ahí. Una de las razones por las que digo esto, tenemos evidencia que vino después de manuscritos que nos prueban que la lectura apropiada aquí es, como dije, agradar a su esposa, y está dividido. Y después lo retoma en el versículo 34 con la palabra y, entonces sería una I mayúscula, y la virgen y la casada tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y de nuevo, él simplemente está diciendo, hay una división ahí, no está mal, simplemente está ahí. Una persona soltera, masculino o femenino, tiene ese potencial total de concentración y devoción al Señor y servicio a Él. Una persona casada debe cuidar de su familia porque Dios lo dice así. Al mismo tiempo, debe estar involucrada en buscar las cosas del Señor. Ahora, notará usted algo interesante. Dice al final del versículo 35 que esta persona está sin distracciones. Una persona soltera no necesita tener distracciones de servir al Señor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en su vida, algunos de ustedes que están casados con un incrédulo han tenido la lucha entre tratar de agradar a un cónyuge incrédulo y tratar de servir al Señor? O quizás tienen a un cónyuge súper colosal, prominente, que camina en el Espíritu, y usted se da cuenta que algunas veces su involucramiento como familia significa que usted no puede hacer algunas cosas que quizás podría hacer de otra manera. Ahora, usted puede hacer algunas cosas que de otra manera no podría hacer, y va en ambas direcciones, pero eso es lo único que Pablo está diciendo. Una persona que está casada tiene una concentración dividida, pero observe el versículo 34. El que es soltero tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santo, así en cuerpo como en espíritu, sea virgen o no casada, ella tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo ser santa, así en cuerpo como en espíritu, potencialmente. ¿Qué quiere decir eso? La palabra santa, básicamente, en este sentido muy simple, significa separada. Y creo que eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo que la gente soltera es más santa que la gente casada. ¿Es eso verdad? ¿Qué tiene que ver la santidad con eso? Ciertamente no tiene que ver con su estatus matrimonial. Tiene que ver con la justicia de Dios imputada a usted, ¿verdad? Y hay bastantes personas solteras que no son muy santas, y hay bastantes personas casadas que lo son, y ese no es el criterio. Pero lo que está diciendo es que el que no está casado puede estar apartado para Dios física y espiritualmente. No hay apegos físicos, hablando humanamente, no hay necesidad de satisfacer lo físico, no hay estorbos espirituales, hay cierta libertad y consagración, y eso es de lo que está hablando. Ahora recuerde, esto es únicamente para aquellos que tienen el don. Si usted no tiene el don, como 1 Timoteo 5 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, porque si usted no se casa, entonces usted más adelante va a rebelarse más adelante y usted va a tener problemas. Que se casen. Pero si usted tiene el don, permanezca así. Hay una posibilidad y un potencial de consagración en cuerpo y espíritu que es excepcional. Pero una mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene que preocuparse de cómo agradar a su marido, lo cual es bueno, debe hacer eso, pero simplemente están esas dos cosas. Ahora, permítame añadir el versículo 35 porque Pablo lo añadió y es importante. Ahora, esto lo digo para vuestro provecho. Ahora, alguien va a confundirse si él no dice esto. Entonces él dice, simplemente les estoy diciendo esto para su beneficio, no para tenderos brocos alrededor de su cuello. No estoy colocándoles un gancho, no estoy colocándoles un gancho legalista en ustedes. Únicamente quiero que sepan lo que es bueno, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. No es que tienen que quedarse solteros, inclusive si tienen el don para quedarse solteros. No es un mandato, no es que deben hacer esto o de otra manera, es que si tienen la alternativa, si tienen la libertad, si tienen la opción, y únicamente les estoy diciendo para su propio bien, si tienen el don, estarían mejor si lo usaran. Y de nuevo, señalo el hecho de que este es el único don que yo conozco que es opcional. Entonces, él está diciendo potencialmente pueden tener una devoción sin distracciones al Señor si quieren aprovechar la ventaja de esto, y no estoy diciendo esto para obligarlos en legalismo, no estoy diciendo esto como un mandato que coloca un lazo alrededor de su cuello y se aferra a ustedes. Únicamente les estoy diciendo esto. No estoy tratando de colocarles un lazo, únicamente quiero que sepan que esto les daría el potencial de servir al Señor sin alguna división. Permítame darle una ilustración de esto. Regresen su Biblia a Lucas 10. Algunos de ustedes quizás pueden estar luchando en su cerebro buscando una ilustración. Entonces aquí hay una en Lucas 10. Esta realmente es una gran historia. Lucas 10:38 dice, ahora sucedió que conforme fueron, entraron a cierta aldea y cierta mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ahora aquí está Jesús y él está en la casa de esta querida dama llamada Marta. Y ella tenía una hermana llamada María, quien también se sentó
a los pies de Jesús y oyó su palabra. Jesús llegó a la casa, se sentó y María simplemente se sentó a sus pies y se aferró a toda palabra. Simplemente las aprovechó. Pero Marta, versículo 40, estaba muy afanada con mucho servicio. Marta estaba ocupada por toda la casa, preparando todo. ¿Hay algo de malo con preparar una comida? No, eso es hospitalidad bíblica. ¿Es eso bueno? Eso es bueno. Alguien viene y usted los alimenta, eso es maravilloso. Entonces ella está ocupada haciendo eso. Ella estaba preocupada con mucho servicio y ella vino a Jesús y esto es lo que le dice a Cristo. Es muy interesante. Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me ha dejado para servir sola? Señor, ¿te importa que estoy poniendo la mesa sola mientras que ella se sienta ahí? ¿Te molesta esto, Señor? Señor, ¿podrías decirle que me ayude? Ahora, eso le da una idea de la autoridad que Marta sintió que ella tenía sobre María. Ella tuvo que pedirle a Jesús que le dijera, ¿le dirías por favor que me ayudara a poner esta mesa? Jesús le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, en paréntesis, ninguna de las cuales importa. ¿Por qué dices eso? MacArthur, versículo 42. Una cosa que es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le voy a decir nada, ella está haciendo lo que debería hacer. ¿Qué preferirías tener, la palabra de Dios o una cena fría? ¿O una cena caliente? Yo preferiría tener la palabra de Dios y una cena fría o ninguna cena que una cena caliente y no la palabra de Dios. Esa es la implicación. Ella está haciendo lo que es correcto. Como puede ver, aquí está María y ella está totalmente concentrada, sin distracciones, ¿no es cierto? Ella pudo haberle importado menos la mesa y los lugares. Ella pudo importarle menos lo que estaba pasando en la cocina. Lo único que quiere hacer es beber con devoción a Jesucristo. Pero no Marta, ella está pensando en Cristo, que está ahí y tiene todo tipo de cosas sucediendo. Bueno, esto es simplemente la ilustración del hecho de que no está mal ser hospitalario, pero causa en este caso una devoción dividida, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Agradézcale a Dios por la gente que tiene ese enfoque sin distracciones. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estuve en Quito, Ecuador, y tuve el privilegio maravilloso de reunirme y desde ese entonces tener correspondencia con Raquel Saint, esta mujer excepcional que ha entregado su vida entera a esos indios Auca. Ella es una persona increíble. Con frecuencia pienso que quizás la gente no casada es la gente más satisfecha de todas porque no necesitan a alguien más que los complete. Y ella es una persona completa en sí misma por el poder del Espíritu y ella está ahí con esos indios y ella simplemente está revolucionando una sociedad entera para Cristo. Y a lo largo de la historia de la iglesia han habido muchas personas con ese tipo de don y ese tipo de compromiso con Cristo y le doy gracias a Dios por ellos. Hay razones, como puede ver, para recibir el don de soltería y darle la bienvenida. La presión del sistema, los problemas de la carne, la naturaleza pasajera del mundo y la preocupación de los casados. Cuando usted se casa, hay una división en su vida. No es malo, es simplemente un hecho. Ahora, en quinto lugar, y esta es la última razón que le dice a la gente soltera por la que sería mejor quedarse soltera si tienen el don. La quinta es la permanencia de la unión. Hombre, cuando usted se casa, usted está casado y se acabó. Y no hay vuelta atrás. Versículo 39. Pasemos al 39. Vamos a regresar a los otros. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Bueno, eso es mucho tiempo. Ahora, este es un acuerdo de por vida. Ahora, algunas personas han cuestionado por qué este pasaje está aquí, 39-40. Y hay toda una discusión de esto, y no sé si le puedo dar la respuesta absoluta al por qué está ahí, pero le voy a decir lo que creo. Yo no creo que está aislado. Algunos dicen que simplemente es una respuesta ahí metida acerca de las viudas. No creo que es así. Creo que básicamente, aunque responde a ese asunto, está aquí simplemente como otra razón para permanecer soltero. ¿Por qué? Debido a la permanencia del matrimonio. Usted estaría mejor si usted tiene el don quedándose soltero, porque una vez que está casado, se acabó. Y usted nunca podrá ejercer el potencial de nuevo. Entonces, piense por mucho tiempo antes de que se case. El matrimonio es permanente. Una vez que está metido, está metido. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo que está casado está metido y no se puede salir. Pero hay algunas personas que están casadas y están metidas, están atoradas, por así decirlo, y usted lo sabe. Y no está tan mal, nada más que es permanente. Algunos matrimonios son malos. Usted sabe, usted puede tener una mujer que se aferra tanto que usted no puede hacer nada. Usted sabe, conozco algunos hombres que servirían al Señor si su esposa en algún momento lo soltara por algo de tiempo. En Proverbios 21:9 dice que es mejor vivir en una esquina que con una mujer contenciosa en una casa grande. Créame, usted sabe, hay gente que está buscando rincones así, como ese. Usted sabe, es mejor estar totalmente solo en una esquina, en un rincón, que casado con la equivocada, ¿verdad? Escucha el versículo 19. Es mejor vivir en el desierto que con una mujer contenciosa y enojona.
Y esa es la razón por la que muchas veces usted oye a un hombre decir, me tengo que ir, tengo que estar solo. Es mejor estar en el desierto que con una mujer contenciosa y que se enoja. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo que con mucha frecuencia el matrimonio puede convertirse en una esclavitud negativa. Es verdaderamente una esclavitud positiva, una esclavitud amorosa, una esclavitud llena de satisfacción y significativa y feliz, pero es permanente. Y cuando Jesús estaba hablando en Mateo 19 a los discípulos y les estaba diciendo cómo el matrimonio era permanente, y él dijo, si alguno se casa, si alguno aparta a su esposa sin adulterio, hace que ella cometa adulterio, hombre, y él estaba enfatizando esto, que el matrimonio es un vínculo sólido y es inquebrantable por alguna otra razón que no sea el adulterio. Cuando los discípulos respondieron con esto fue, oye, pensamos que será mejor si es tan permanente quedarnos solteros. Y él dijo, bueno, eso es correcto, pero no todos ustedes pueden enfrentarlo, pueden manejarlo. Entonces llegaron a la misma conclusión, que la permanencia del matrimonio es una buena razón para quedarse soltero si usted tiene el don. Porque una vez que usted es casado, las responsabilidades, los estorbos, aquello que usted debe entregarle a su matrimonio, queda fijo y usted debe hacerlo. Ahora, quiero añadir eso, que veo a mi matrimonio como una amistad y compañerismo. Y eso es un contrapeso a todos los factores negativos que estarían ahí desde el punto de vista de un ministerio, porque no puedo vivir sin mi esposa, porque la amo y amo a mis hijos, y no me gustaría vivir de cualquier otra manera. Pero lo único que estamos señalando aquí son los hechos básicos de la unión, no nuestra actitud hacia ella. Podemos ver que el matrimonio es algo permanente y está ahí para quedarse, pero no tiene que ser malo, podría ser bueno, pero todavía es verdad, ¿no es cierto? Es permanente. Y él está diciendo simplemente esto. Si usted tiene el don de soltería, piénselo. Porque si usted llega a escoger casarse, esa es una decisión final y no puede regresar, a menos de que haya una muerte. Y después él dice en el 39, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Romanos 7 dice lo mismo. Lo único que termina un matrimonio es la muerte. Ahora Jesús, claro, dijo que el divorcio, y Pablo añadió al incrédulo que se va, pero fuera del pecado, fuera de eso, en el matrimonio de cristianos no hay manera de salirse, es permanente. Entonces, una vez que usted ha tomado la decisión, él dice, esa es la decisión. Y cuando casamos a la gente, dicen, hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que Dios diseñó. Después de eso, usted puede casarse, pero únicamente puede casarse con un cristiano. Hay un principio básico aquí, con tal que sea en el Señor. Yo creo que a los cristianos únicamente se les permite casarse con cristianos. Alguien dijo, leí en algún lugar esto esta semana, alguien dijo, bueno, eso es lo mejor, pero ciertamente Dios permitiría en muchos casos que nosotros nos casáramos con incrédulos para evangelizarlos. No creo eso. No creo que el matrimonio es una buena plataforma para el evangelismo. Cuando usted se casa con un incrédulo, de hecho usted le está diciendo a ese incrédulo, el cristianismo me es importante, pero no tan importante, ¿verdad? Porque si realmente fuera importante, usted se casaría con un cristiano. Si la comunión cristiana significara tanto. Escuche Deuteronomio 7. Y este es el estándar de Dios desde mucho tiempo atrás. Jehová tu Dios te traerá a la tierra que vas a poseer, y Él está echando fuera naciones delante de ti, para preparar la tierra para ti, a los heteos, los gergeseos, el amorreo, los cananeos, los perezeos, los heveos y los jebuseos. Y espero que usted sepa cómo deletrear esas en el examen. Y cuando Jehová, vuestro Dios, las entregue delante de ti, las herirás y las destruirás, y no harás pacto con ellas. Y entras ahí, hombre, vas a deshacerte de todas esas personas paganas. Ahora escucha esto. Ni harás matrimonios con ellos, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque ellos desviarán a tu hijo de seguirme para que sirvan a otros dioses. Ahora, algunas veces en un matrimonio mixto, alguien se salva, pero en la mayoría de los casos, alguien se desvía. A partir de Deuteronomio 7 no ha cambiado. Usted puede ir a 2 Corintios capítulo 6 y Pablo dice lo mismo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? No tiene sentido. Entonces, el matrimonio es permanente. La única manera de salir es la muerte. Y después, si la muerte ocurre, él añade a las viudas aquí, pueden volverse a casar solo en el Señor. Pero, versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, si ella tuviera el don en primer lugar. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Lo que él simplemente está diciendo ahí es que todas estas personas estaban diciendo, los judíos estaban diciendo, bueno, hombre, Dios dice que te cases, y alguien más está diciendo, bueno, el Espíritu de Dios dijo quédate soltero, y Pablo dice, bueno, les estoy diciendo unas cuantas cosas, y yo tengo el Espíritu de Dios, así como ellos. Es sarcástico. Mi juicio, la palabra doqueo, dice creo, en algunas versiones,
Eso no se oye bien, se oye como si Pablo esté diciendo, bueno, creo que tengo el Espíritu Santo. No, Pablo, yo también tengo el Espíritu de Dios y les estoy dando revelación divina. Es una palabra frecuente usada para hablar de algo absolutamente cierto. Muy bien, ¿debe una persona quedarse soltera? Sí. ¿Si tiene el don? Sí. ¿Por qué? Debido a todas estas razones. Y entonces es importante decirle a los corintios, y entonces toda la gente soltera está diciendo, bueno, eso es muy bueno, pero hay otro factor. Hay otro factor en todo esto, y eso está en los versículos 36 al 38, y eso son los padres. Usted sabe, los matrimonios eran arreglados por el padre, y usted no puede tener una sección entera para gente soltera sin decirle algo a los padres. Y papás, espero que esto le diga algo a ustedes, realmente me dice algo a mí. En la sociedad del Antiguo Testamento, el matrimonio arreglado era la norma. Y entonces Pablo va a hablarle a los padres. Era verdad en la sociedad romana. ¿Sabía usted que en la sociedad romana los padres escogían a los cónyuges? Y de hecho, en la historia del Imperio Romano, dijeron que uno de los comienzos de la destrucción de la autoridad romana fue cuando los padres romanos perdieron el derecho de oponerse a los deseos de sus hijos a casarse. Eso comenzó la destrucción del hogar, que fue parte de las semillas de la disolución del Imperio Romano entero. Y entonces, inclusive en el Imperio Romano, en este tiempo, los padres escogían. En el Antiguo Testamento judío, los padres escogieron. Por ejemplo, Agar escogió una esposa para Ismael, Abraham escogió una esposa para Isaac, la selección de Judá de Tamar para que fuera la esposa de su hijo Er. Todo esto fue común en el Antiguo Testamento. Jacob se le dijo a qué familia ir, ¿no es cierto?, encontrar a su esposa. Hubo un poco de alternativa ahí, porque habían algunas hijas de dónde escoger, y él trabajó 7 años y le dieron a la equivocada con un velo puesto. Hombre, le digo, si usted se va a casar con alguien, revise lo que está debajo del velo antes de que entre a la ceremonia. No le vayan a usted a hacer lo mismo. Pero estaba la selección de la familia. Inclusive hay situaciones en las que un rey o sacerdote escogió una esposa. Faraón le dio una esposa a José en Génesis 41, y otro faraón le dio una esposa a Adad, el edomita, en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 19. Jehoíada, el sumo sacerdote, consiguió a 2 esposas para darle al rey niño Joás en 2 de Crónicas 24:3. No le ayudó en nada al hacer eso, un sumo sacerdote de todas las personas, pero sucedió. Fue algo que los padres hacían. Y la historia nos dice que alrededor del año 500 antes de Cristo hubo corredores de matrimonios que inclusive se desarrollaron, llamados Shadchan. Estos corredores simplemente estaban disponibles. ¿Usted se acuerda de Violinista en el Tejado? Matchmaker, encuéntrame a alguien. Eso es precisamente lo que ellos eran. Corredores matrimoniales judíos tradicionales. Y cuando su hija llegaba a la edad en la que usted quería que se casara, simplemente buscaba a la corredora de matrimonios y le decía, quiero uno para esta, con tal y tal trasfondo, de tal y tal cosa. Y de pronto el corredor de matrimonios buscaba sus listas y usted sabe, no sé si había una fila en donde todos llegaban y usted escogía, pero resolvían la situación. Esto fue histórico. Y la familia trabajaba a través del corredor. ¿Cómo les gustaría esto a ustedes, mujeres? Eso sería interesante. Ahora, algunos inclusive piensan que al principio de la historia de Israel, el novio y la novia no tenían absolutamente nada que decir, no tenían opinión. Se ha dicho que no se consideraban al novio y a la novia en absoluto, pero no estoy de acuerdo con eso. Creo que lo mejor que podemos decir a partir de las Escrituras, que el joven tenía algo que decir al respecto, que no era nada más su papá llegando el día de la boda y diciendo, aquí está tu novia. Oh, hola. Mucho gusto. Usted sabe, no era así. Y no era, bueno, te vas a casar. Bueno, ¿cuál es su nombre? Lo que quieras. No estoy interesado en lo que quieras. Te vas a casar con ella. No era ese tipo de situación. Aparentemente, el joven tenía el derecho a algún tipo de opción. Hay un par de lugares en donde podríamos ver, pero creo que en 1 Samuel 18:20. Y Mical, la hija de Saúl, amó a David y le dijeron a Saúl, y esto agradó a él. Y Saúl dijo, se la daré a él. Ahora, aquí hay una ilustración de una mujer que amaba a un hombre y un hombre amando a una mujer, y el padre dio su consentimiento. Entonces, no fue algo fuera del ordinario que algo así sucediera. Entonces, creo que aunque el matrimonio arreglado por la familia dominaba la sociedad, normalmente había algún tipo de relación de amor, o con frecuencia había algún tipo de relación de amor y consentimiento por parte de los hijos. El Cantar de los Cantares expresa un amor tremendo entre 2 personas. Era más que tan solo algo político, más que tan solo un acuerdo entre padres. La voluntad del hombre estaba involucrado, y estoy seguro que también la voluntad de la mujer entró también en la situación. Ahora, prácticamente así era. El padre lo decidía y ciertamente la madre estaba de acuerdo y los hijos estaban involucrados en alguna manera. Quizás hubieron ocasiones en las que su voluntad no era considerada, pero hubieron ocasiones también en las que fueron considerados como parte de la decisión.
Este fue el patrón general. Entonces, cuando usted llega a 1 Corintios y Pablo está escribiéndole a estos cristianos, todavía estaban en ese patrón. Si eran judíos, y también era el patrón romano que los padres escogían. Entonces, él va a decirle algo a los padres para ayudarles en su parte de la situación. Versículo 36. Todo eso para llegar aquí. Ahora, al ver el versículo 36, dice, y se lo voy a leer, interpretándolo conforme lo leo, si algún padre, y eso es lo que la palabra alguno se refiere aquí, si algún padre siente que se conduce de manera no justa hacia su hija virgen, si algún padre siente que él se conduce de manera no justa hacia su hija virgen, ahora, ¿qué significa eso? Ahora, escucha, aquí está un padre. Él ve al mundo que le rodea, él oye todo lo que Pablo está diciendo, que es mejor ser soltero, es mejor ser soltero, es mejor ser soltero. Y sabe una cosa, él decide en su mente que es mejor ser soltero. Consagro a mi pequeña hija al Señor. Voy a entregar a mi pequeña hija al Señor. Eso está bien. Padres, ¿alguna vez han pensado así? ¿Acaso su hija pequeña creció pensando, cuando te quieras casar, ¿con quién crees que te vas a casar? Y usted comienza desde el principio, tienes un novio, hacemos esto con los hijos, muchas personas, y rápidamente lo único en lo que pueden pensar es en el matrimonio. Aquí hay un padre que dice, quiero que entregues tu vida entera a Cristo. Quiero que entregues tu vida entera a edificar el reino de Dios. Después de todo, el matrimonio es únicamente temporal y vamos a llegar al cielo. Ninguno de nosotros de cualquier manera va a estar casado. Quiero que estés soltera y libre y, hombre, voy a encomendarte a Jesucristo y a su servicio. Qué cosa tan buena que un padre haga. Fabuloso. Digo, realmente estoy pensando en eso. ¿Sabe una cosa? Mis hijos son tan jóvenes que van a estar de acuerdo. ¿Sabe una cosa? Si yo le digo a Marcy, vas a ser soltera toda tu vida simplemente para estar con nosotros y servir al Señor, ella va a decir, fabuloso. Ella, de cualquier manera, no quiere casarse. Es como una familia me estaba diciendo que estábamos hablando de esto y un pequeño niño se fueron a casa y estaban sentados ahí en la mesa y uno de sus hijos dijo, ¿sabes una cosa? Después de oír ese mensaje, y yo amo a nuestra familia tanto, yo nunca me quiero casar. Acabo de decidir que voy a ser célibe toda mi vida. Entonces usted puede decidir que sus hijos van a ser célibes toda su vida cuando son pequeños, porque no van a discutir, ¿verdad? No van a discutir con usted eso. Y aquí hay un padre que ha hecho eso. Y hombre, voy a entregar esta pequeña vida al Señor, simplemente voy a consagrar esta pequeña niña al Señor y jamás quiero jugar con el matrimonio. Pero ¿sabe usted lo que sucede? El padre se da cuenta de que él se está conduciendo de manera injusta hacia su hija virgen. ¿Sabe por qué? Él tomó una buena decisión, usted sabe, pero tiene un problema. Versículo 36. Si pasa la flor de la edad, lo que eso significa es que si ella llega a la madurez sexual, si ella llega al ápice, si ella llega al tiempo en el que ella tiene todas las sensibilidades sexuales, ¿y qué sucede? Y es necesario que así sea. ¿Qué es necesario que así sea? ¿Que ella qué? Que ella se case. Se vuelve necesario, eso significa. Si yo hago un voto para mi hija, pero me doy cuenta de que no estoy siendo justo con ella, porque ahora que ella ha alcanzado la madurez sexual, ella desea casarse, ¿qué hago? Él dice, haga lo que quiera, no peca. ¿Qué? Que se case. Deja que se case. Fue una buena idea. Pero ella no recibió el don. El Espíritu de Dios no le dio a ella ese don, y es un don que el Espíritu de Dios da. Si ella no tiene el don, el Padre está diciendo, hombre, es obvio que ella no tiene el don. Del único de lo que ella habla es este hombre, y aparentemente hay un hombre ahí. De lo contrario, no diría que se case. Hay dos. Alguien está ahí. Y como puede ver, él se está conduciendo de manera injusta hacia su hija, porque si no deja él que ella se case, él va a tentarla a la inmoralidad físicamente, a la inmoralidad en su mente y a la seducción. Y entonces él se da cuenta, no puedo hacerle esto a mi hermosa niña pequeña, tanto como me encantaría que estuviera entregada al Señor. Hay un hombre aquí y ella está diciendo, sí, yo estoy diciendo, no, y no está bien. Entonces, papás, hombre, esta es una súper idea si quieren entregar a su hija a ser soltera o a su hijo, pero si llegan a la edad de la conciencia sexual y quieren casarse, dejen que se casen. No es pecado. Usted no tiene que mantener algún voto. No estamos ya en la época de los votos. Ahora, versículo 37, adopta el otro lado. Pero el que está firme en su corazón, y ahí está la decisión paternal, la resolución firme del padre, en mi corazón he decidido que ella va a ser soltera o él va a ser soltero. ¿Hizo usted una resolución firme? Muy bien. Dios guía a través de las decisiones de un padre. ¿No cree usted eso? Dios guía a una familia a través del padre y él toma esa decisión sin tener necesidad. ¿Qué significa eso? La hija no necesita casarse. Ella no está presionando. Ella no tiene un deseo sexual especial para el matrimonio. Y entonces el padre no tiene obligación, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen. Bien, ¿qué? Bien hace. Padre, tomaste una buena decisión. ¿Sabe usted cómo en la actualidad eso se recibiría? Bueno, ¿por qué no estás casado? Mi padre decidió que debo ser soltera. Hombre cruel. La Biblia dice que
¿Él hace qué? Él hace bien. Si usted fuera a decidir eso para su hija y su hija no tiene un deseo sexual fuerte, usted haría bien, padre, madre, harían bien. Es algo bueno. Entonces él dice, padre, mira, si estás determinado en tu corazón y piensas que es lo correcto y ella no tiene necesidad de casarse, tienes poder sobre tu propia voluntad y así determinas en tu corazón mantenerla como virgen, muy bien, estás haciendo muy bien. ¿Qué es lo que todo esto le está diciendo a usted? Le voy a decir lo que me está diciendo. Dios quiere que algunas personas que sean solteras. Y bien haríamos en considerar eso con nuestros propios hijos. Entonces, versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace ¿qué? ¿Mejor? ¿Estás bromeando? ¿Es eso lo que dice? Eso es lo que dice. Dice usted. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Qué quieres decir? Subrayando en el versículo 38 está el don. Usted no le hace ningún favor a su hija si ella no tiene el don, ¿verdad? Pero si está el don de soltería y el matrimonio no es necesario para su hijo o su hija, está bien entregarle en matrimonio, el don es opcional, es el único que es opcional. Pero si no le entrega, usted está haciendo aún lo mejor si usted les permite que usen el don. Es cuestión de ventaja. Bueno, este es un capítulo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo? El matrimonio es bueno y para la mayoría de nosotros es la única manera de vivir y me encanta. Y no lo cambiaría, y sé que usted tampoco lo cambiaría. Y es cumplido en la manera en la que Dios lo diseñó. Pero escúcheme, el matrimonio es bueno, cúmplalo, disfrútelo, manténgalo de por vida, pero también la soltería es buena. Cúmplala, disfrútela, úsela para la gloria de Dios. Ese es el mensaje de 1 Corintios. Su cristianismo existirá y crecerá y madurará y prosperará, sea usted casado o soltero. Ese no es el punto. Entonces él establece de una vez por todas la pregunta de los corintios de cómo el matrimonio afectaba la espiritualidad. No tiene efecto. Lo que usted es, casado o soltero, no afecta a su espiritualidad. Dios quiere que algunos estén casados por razones especiales y algunos solteros. Y yo creo, amados, en la iglesia necesitamos estar conscientes de esto, necesitamos reconocer esto y necesitamos aceptar y ser amorosos con aquellos que son solteros y si somos solteros con aquellos que son casados y entender el complemento completo del cuerpo de Cristo. Oremos. Para nuestro tiempo esta mañana, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo selle en nosotros lo que hemos aprendido y compartido y expresado y que nos enseñe y nos ayude a enseñar a otros estas mismas grandes verdades. Gracias por todas las partes del cuerpo de Cristo, los casados y los solteros, aquellos apartados en matrimonio para ser ejemplos, para crear hijos, para crearlos en las cosas del Señor, para enseñarles tus caminos, y aquellos apartados en la soltería para estar libres, para servirte, para poderse mover, para estar disponibles, para tener una concentración sin distracciones. Por ese complemento completo en tu diseño del cuerpo, te ofrecemos gratitud. Padre, ayúdanos a examinar nuestros propios corazones y ver con cuidado las opciones de tus llamados ante nosotros y escoger sabiamente y bien para nosotros y para nuestros hijos. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.